Mi hijo me dijo con voz cortante: «Mamá, no estás invitadas a mi boda. Prefiero que no vengas». Sentí como la vergüenza me ardía en el pecho, pero respiré hondo y guardé silencio como quien esconde un arma invisible. Al día siguiente, con paso firme, firmé la compra de una villa a mi nombre, sin pedir permiso a nadie. Esto era solo el principio de un drama familiar que cambiaría para siempre el honor en nuestra casa. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? Me desperté temprano aquel 15 de marzo, el día en que cumplía 65 años. El sol entraba con timidez por las cortinas del piso antiguo en Chamberí, iluminando las baldosas gastadas del pasillo. Caminé hasta la cocina con la esperanza de escuchar el teléfono sonar, pero solo me acompañaba el silencio. Puse en la cafetera, serví una taza y me senté frente a la mesa del comedor. Allí, como siempre, permanecía la silla vacía de mi difunto esposo, testigo mudo de mi espera. Miré ese hueco con un nudo en la garganta, recordando años en que toda la familia se reunía en torno a esa misma mesa para celebrar mis cumpleaños. Ahora el vacío se hacía más pesado que nunca, como si el aire mismo quisiera recordarme que ya no era el centro de nada. A media mañana preparé un pequeño almuerzo. No era nada especial, unas croquetas, una ensalada sencilla y un poco de vino que había guardado para la ocasión. Colgué el mantel limpio, coloqué platos y copas, esperando que en cualquier momento sonara el timbre. Cada movimiento lo hacía con la ilusión de oír la voz de Arturo, o de ver a Encarnación aparecer con una sonrisa ensayada. Sin embargo, las horas pasaron. Las croquetas se enfriaron sobre la mesa, la ensalada perdió su frescura y el vino quedó sin descorchar. El silencio del piso se volvió insoportable, tan denso, que me hizo sentir ridícula como una actriz esperando al público que nunca llega. Me levanté, recogí los platos sin probar bocado y guardé el vino otra vez en el armario, con un gesto lento cargado de vergüenza y abandono. Fue entonces cuando escuché el sonido del móvil. Mi corazón dio un salto pensando que quizá todo había sido un malentendido. Corrí a tomarlo, pero lo que vi me heló por dentro. Era un mensaje de WhatsApp de Encarnación. «Se nos pasó, estamos ocupados, lo celebramos luego». Venía acompañado de un sticker sonriente casi burlón y de la foto de un calendario familiar en el que no aparecía mi nombre, el día 15 de marzo. Mi cumpleaños simplemente borrado. Miré la pantalla una y otra vez, incapaz de creer que la frialdad pudiera caber en tan pocas palabras. La decepción me ardía en el pecho como fuego, y sentí que la humillación se extendía por mi cuerpo como una sombra. Apoyé el móvil boca abajo sobre la mesa, justo al lado del retrato enmarcado de mi esposo. Él me miraba desde la foto con aquella serenidad que siempre me sostenía en los peores momentos. Apreté los labios y respiré hondo. No grité, no respondí, no marqué el número de mi hijo para exigir explicaciones. Solo dejé que el silencio me envolviera como un manto áspero pero firme. Allí mismo, frente a la foto de mi marido, tomé una decisión interna: callar. No olvidar nunca, pero callar. Porque había comprendido que mi voz, tantas veces ignorada, ya no encontraría eco en ellos. Mi fuerza podía nacer del mismo silencio que me imponían. La tarde cayó sobre Madrid y las luces del barrio de Chamberí empezaron a encenderse. Me acerqué a la ventana contemplando la calle con los balcones adornados por plantas que sobrevivían al frío. No era la primera vez que mi cumpleaños pasaba desapercibido, pero aquella vez la herida se sintió distinta. Había una claridad extraña en medio del dolor, la certeza de que algo iba a cambiar. El corazón me pesaba, pero mi mente se mantenía despierta, como si una nueva ruta se estuviera dibujando en el horizonte.
Esa noche no lloré. Miré al cielo oscuro y supe que mi silencio no era debilidad, sino la semilla de una fuerza que aún no había mostrado. Esa tarde comprendí que el silencio podía ser mi arma más fuerte. Desde mi ventana vi cómo Arturo y Encarnación bajaban con maletas hablando en voz baja mientras cerraban el maletero del coche. Eran las 9 de la mañana y yo seguía en bata con una taza de café tibio en la mano. Arturo levantó la vista hacia mí un instante como si buscara excusa. «Mamá Virtudes está peor, volvemos mañana», gritó desde el portal. No discutí. Bajé hasta la puerta para ofrecerles café rápido, pero Encarnación miró el reloj con impaciencia. «No hay tiempo», murmuró. El ascensor se cerró con un eco metálico que me atravesó el pecho. Me quedé con mis llaves tintineando en la mano sin abrir la boca, consciente de que mi silencio comenzaba aquí a transformarse en una decisión. La casa se hizo pequeña después de que se fueran. Recogí las tazas intactas del día anterior, doblé el mantel con calma y volví a mirar la silla principal, aquella que pertenecía a mi esposo. El hueco parecía más grande, más profundo. Para no dejarme caer en ese vacío hice una lista de compras y salí al mercado. Caminé entre los puestos, saludé a los vendedores con un gesto breve, compré pan fresco y naranjas. Al volver coloqué las bolsas en la mesa, pero no llamé a nadie. El móvil descansaba boca abajo en la cómoda como un acto de control mínimo, como si de esa manera pudiera poner límites a la humillación. El pan crujía entre mis dedos y ese sonido me recordó que el silencio también puede romperse, aunque nadie lo escuche. A mediodía Arturo me envió un mensaje. «Llegamos. Te aviso. Nada más. Ni un abrazo ni un perdón por lo de ayer. Solo una notificación administrativa, como si yo fuera una cita en su agenda». No respondí. Abrí la persiana y dejé entrar la luz de Madrid brillante, indiferente a mi ausencia en sus vidas. Preparé una tostada, la mastiqué lentamente, saboreando no el pan, sino la certeza de que debía aprender a contar únicamente conmigo misma. Vi caer migas sobre la encimera y las retiré con paciencia, como quien limpia no solo la superficie, sino también la tristeza que pesa en el aire. Por la tarde, cedí a la tentación de abrir las redes. Bastó un toque en Instagram para que la herida se hiciera pública. Allí estaban Virtudes en primer plano sonriendo como reina. Una mesa en Segovia repleta de cochinillo. El acueducto majestuoso detrás. Una selfie con la leyenda «Cuidando a los nuestros». Miré los rostros todos felices, todos completos. Busqué mi nombre, alguna mención, pero no estaba. Encarnación incluso había dado like a su propia foto, como si se celebrara a sí misma por excluirme. Tragué saliva y sentí cómo la ira se agazapaba en mi interior, pero no contesté. No iba a darles el regalo de mis palabras. Solo tomé nota guardando la imagen en la memoria como prueba silenciosa de lo que se repetía año tras año. Al caer la tarde me senté frente a mi taza y pasé un dedo por el borde lentamente. La silla vacía frente a mí parecía observarme. Me prometí no volver a pedir nada, no reclamar un lugar que ya habían decidido negarme. Si mi nombre no cabe en su calendario, haré espacio en el mío. En ese pacto silencioso encontré un extraño consuelo. No necesitaba ruido para sostenerme, bastaba con mi memoria y mi calma tensa. A partir de entonces, observaría, recordaría y callaría. Esa sería mi manera de resistir. Si Segovia va primero, entonces mi silencio irá por delante. La lluvia golpeaba contra las ventanas como un tambor monótono. El cielo de Madrid se había cubierto de un gris espeso y la humedad entraba en el salón, como un huésped no invitado. Encendí la cafetera, pero el aroma no consiguió alegrar la habitación. Era un café recalentado amargo, como los recuerdos que empezaban a trepar por mi memoria. Saqué un cuaderno antiguo de la cómoda, aquel donde solía anotar fechas de nacimientos, fiestas
y citas familiares. Las páginas estaban arrugadas con tinta corrida en algunos márgenes. El agua que caía afuera se mezclaba con la que yo sentía dentro, lágrimas contenidas, años guardados. El primer marzo que olvidaron lo tengo grabado como una herida reciente, aunque hayan pasado 5 años. Arturo me dijo por teléfono que el trabajo lo retenía, que Encarnación no podía salir porque tenía una reunión. Preparé igualmente un pequeño pastel, compré velas, puse la mesa en la cocina. Esperé y esperé. Al final encendí yo misma las velas. Canté en voz baja sola, soplé la llama sin testigos. El humo subió y se perdió en el techo. Recuerdo haber pensado, es solo un año, no pasa nada. Pero algo dentro de mí se resquebrajó. El tercer marzo fue peor porque no fue olvido, fue burla disfrazada. Esa noche organizaron una cena en mi propia casa. Vinieron sonrientes con botellas de vino y brindaron por el ascenso de Encarnación. Yo serví los platos, recogí los vasos y nadie mencionó mi cumpleaños. Cuando miré a Arturo buscando complicidad, él se encogió de hombros y dijo en broma: «Bueno, mamá, a ciertas edades ya se pierde la cuenta». Reí por obligación, pero dentro de mí sentí una vergüenza fría, como si mi edad me hubiera vuelto invisible. Aquella frase se me clavó en la piel como un alfiler. El 5 marzo fue el que selló la herida. Compré un pastel pequeño, lo subí al salón y lo dejé sobre la mesa. Coloqué platos, servilletas, velas nuevas. El reloj avanzó y nadie vino. Ni una llamada ni un mensaje. Pasaron 2 días antes de que Arturo se acordara de marcar mi número, con la excusa de que la semana había sido complicada. Aquella noche me senté frente al pastel endurecido, partí un trozo y lo comí sola. Fue entonces cuando decidí que mi silencio ya no sería sumisión, sino un arma. No para herirlo, sino para proteger lo que me quedaba de dignidad. Cerré el cuaderno con fuerza y volví al presente. El sonido de la lluvia seguía, pero mi pecho estaba más firme. Caminé hasta el espejo del dormitorio. Vi mi cabello blanco, mis arrugas profundas, mi mirada cansada pero despierta. Ya no pedía nada, no esperaba disculpas. Solo observaba, registraba. 5 años borrada, y aún sigo en pie, me dije. El reflejo no devolvió tristeza, sino un destello de resistencia. Comprendí que cada marzo había sido una piedra, y con esas piedras podía construir un muro o una trinchera. Yo elegiría. 5 marzos fueron suficientes. Mi silencio ya no era resignación, era pólvora. Por eso marqué un número, el de mi abogada Nieves Requena. Tenía su contacto guardado desde hacía años, como se guardan las llaves de una casa que ya no visitas, pero cuya cerradura aún recuerdas. Me quedé mirando el móvil sobre la mesa del salón, rodeado de papeles, recibos de luz y gas, el extracto del banco con números, que a veces parecía no reconocer el cuaderno, donde yo misma apuntaba fechas y anotaciones con letra apretada. La luz de marzo entraba tímida por la ventana, rebotaba en el cristal del cuadro de mi marido y dejaba una raya pálida sobre el mantel. El teléfono vibró, mensajes del grupo familiar, chistes repetidos, un enlace de Encarnación a una receta de cochinillo, un emoji que no me decía nada. Ninguno era para mí. Pasé el dedo por el borde del móvil sin desbloquearlo. El silencio sonó como una campana hundida. Respiré hondo. Miré el número de Nieves. El corazón me dio un golpe leve, como si confirmara la cita con mi propio valor. Marqué. Un tono 2. Colgué antes de que sonara el tercero. Me entró una risa sin gracia, yo, que había parido enterrado, firmado hipotecas y llevado una casa entera temblando, ante la idea de pedir ayuda. Me fui a la cocina y calenté el café aunque sabías ayer. Me apoyé en la encimera y me hablé en silencio. Si llamo, admito que me han vuelto invisible. Si llamo, también declaro que no quiero seguir siéndolo.
Las dos verdades pesaban. Abrí la ventana, un aire frío subió de la calle con olor a panadería. Pensé en mi cumpleaños de hace 2 días en la silla vacía, en la foto sonriente desde Segovia. El orgullo me rozó la garganta como una espina. Volví al salón con la taza. Coloqué el móvil paralelo al cuaderno como si fuera una regla con la que medir mi vida. Llama Soledad, me dije. Y la voz me salió con el tono que usaba para que Arturo se pusiera el abrigo de niño. Antes de decidirme me vino a la memoria la tarde en que Arturo me quitó los papeles de la mano. «Mamá, deja eso, yo lo manejo todo. Es más cómodo», dijo joven y seguro con esa autoridad impaciente que solo tienen los hijos cuando no saben todavía lo que cuestan las cosas. Yo asentí, quizá agradecida de que él quisiera cargar con trámites, quizá cansada. Aquel gesto fue pequeño, pero hoy reconozco que ahí empezó mi desalojo del banco de las contraseñas de las conversaciones, donde yo solía opinar. Con cada recibo que él revisaba yo dejaba de saber. Con cada firma en su tablet yo dejaba de estar. Encarnación amable siempre añadía: «Tú no te preocupes, mamá, que para eso estamos los jóvenes». Y yo, que había sostenido presupuestos con monedas contadas, acepté ese elogio que era sin saberlo una mordaza. Me vi entonces a mí misma desplazándome a la silla del borde, atenta a no estorbar. Comprendí que el olvido de mi cumpleaños no era un evento aislado, sino la superficie visible de una grieta vieja. Puse la taza en la mesa muy despacio. Volví a marcar. Esta vez mantuve el móvil junto a la oreja hasta que escuché el clic nítido de la centralita y después la voz de Nieves grave, clara, de mujer que ha visto demasiadas tormentas y sabe nombrarlas sin gritar. «Buenos días». Tragué saliva. «Nieves, soy Soledad Abad. Necesito revisar mis cuentas, mis propiedades, todo lo que está, y debería estar a mi nombre». Al pronunciar mi nombre sentí que el aire me entraba mejor en el pecho. Ella no hizo preguntas que dolieran. Solo dijo: «Por supuesto, Soledad. Preparo una lista de documentos, paso mañana por la mañana. Traeré copia de los últimos movimientos del banco y veremos escrituras y recibos. ¿Le va bien a las 10? Sí, a las 10. ¿Algo más? Dudé un segundo. Sí. Me escuché firme. Quiero entenderlo todo. Sin atajos. Así será, respondió. Y ese así será fue una mano tendida y un espejo limpio. Colgué. El salón pareció agrandarse como si alguien hubiera abierto una puerta de par en par. Los papeles seguían ahí iguales, pero ya no me miraban por encima del hombro. Puse el teléfono sobre el mantel alineado con el borde, y el gesto simple me devolvió una sensación de orden que creía perdida. El miedo no desapareció. Se acurrucó a un lado pequeño como un gato que sabe que hoy no manda. Caminé hasta la ventana y la abrí un poco más. Madrid sonaba a autobús y a pasos a vida que seguía sin pedir permiso. En la estantería el retrato de mi marido tenía polvo. Lo limpié con la manga. «Voy a estar bien», le dije sin voz. Fui a la cocina, lavé la taza, sequé la encimera. El móvil no volvió a vibrar. Y sin embargo, dentro de mí, algo comenzó a hacerlo, una vibración serena, una cuerda tensada en la dirección correcta. Ese día comprendí que revisar mis cuentas era revisar mi vida. Entré sola en la notaría de la calle Serrano con un nudo en el estómago. Nunca había firmado algo tan grande, sin la presencia de Arturo, sin sus comentarios de experto, improvisado, sin sus manos arrebatándome los papeles para explicarme. El silencio de aquella mañana me envolvía. Las paredes cubiertas de estanterías parecían observarme, juzgarme como si supieran que estaba ya a punto de romper con una costumbre de toda mi vida delegar. El notario me saludó con la cordialidad de quien repite el mismo trámite 1000 veces al día. Pero para mí cada palabra que salía de su boca tenía un peso monumental.
Repetía los artículos, los términos legales, y yo asentía en silencio. Por dentro pensaba, hoy no firmo por ellos, hoy firmo por mí. Cuando el hombre deslizó la pluma hacia mí, sentí que me temblaban las manos. Era el mismo gesto de siempre, ese con el que he firmado recibos, facturas, recetas médicas, pero nunca un acto de soberanía tan puro. Durante unos segundos pensé en retroceder, en posponerlo. ¿Qué pasaría si Arturo se enteraba? Si Encarnación encontraba la manera de ridiculizarme por mi atrevimiento. Pero entonces recordé cada cumpleaños olvidado, cada mirada esquiva, cada silencio que me habían regalado como desprecio. Respiré hondo y apreté la pluma. Mi firma se dibujó clara, fuerte, sin titubeo. Al estamparla sentí como si hubiera dicho mi primera palabra en mucho tiempo, una palabra que nadie podía interrumpir. El contrato quedó sellado, y con él mi decisión irrevocable de recuperar mi lugar. De regreso a Chamberí, la ciudad parecía distinta. El aire frío de marzo me acariciaba el rostro con una suavidad casi maternal. Subí las escaleras de mi piso con la carpeta bajo el brazo, apretándola como si fuese un tesoro. Dentro todo seguía igual, la silla vacía en la mesa del comedor, las tazas alineadas en la cocina, las paredes silenciosas. Pero esa silla ya no me pesaba igual. No era cárcel, era memoria. Colgué el abrigo y abrí la carpeta para mirar otra vez el contrato. La tinta aún brillaba fresca, como si me recordara: ya no dependes de nadie. Tomé una foto rápida sin pretensión de la portada con el sello notarial. Por primera vez en años el espacio no me resultaba pequeño, sino un puente hacia algo más. Por la tarde encendí el ordenador. La pantalla azulada iluminó mi rostro cansado, y mi reflejo me devolvió una sonrisa casi imperceptible. Entré en Facebook, ese escaparate, donde Encarnación mostraba sus comidas en Segovia y donde Arturo apenas escribía un felicidades a los amigos lejanos. El cursor parpadeaba en el recuadro de estado, y mis dedos dudaron un instante. ¿Qué debía decir? ¿Qué palabras eran suficientes para este terremoto interior? Al final escribí solo una línea. Cumpleaños en mi nueva casa. Subí la foto de la fachada de la Villa Blanca y soleada sin más explicación. Ningún emoticono, ninguna aclaración. El silencio se convirtió en mi bomba. Los segundos siguientes fueron un torbellino. Sonidos de notificaciones reventaron en la pantalla, likes de vecinos, comentarios curiosos, de antiguas amigas, mensajes privados con preguntas. Nueva casa. Enhorabuena, Soledad. Cada clic era un eco que me confirmaba que existía, que estaba ahí, presente con voz propia. Pero lo más elocuente fue lo que no apareció ni un solo mensaje de Arturo ni un comentario de Encarnación. Solo silencio. Un silencio distinto, incómodo, que esta vez no era mío, sino de ellos. Yo no necesitaba gritar. A veces basta con una sola línea para sacudir un edificio entero de mentiras. Esa noche me quedé mirando la pantalla iluminada, los mensajes acumulándose, los silencios pesando más que cualquier palabra. En el fondo sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva. Por primera vez en décadas yo había tomado la iniciativa. No era un acto de venganza, era una declaración de existencia. Me recosté en el sillón, apoyé la cabeza contra el respaldo y cerré los ojos. En mi mente escuché de nuevo el sonido de mi firma, el trazo de la pluma que se convertía en mi voz más clara. Mi silencio acababa de hacerse público, y ya nadie podía ignorarlo. Lo que empezó como un gesto íntimo se convirtió pronto en rumor de barrio. Aquella mañana bajé a la panadería de la esquina. El olor del pan recién hecho se mezclaba con el murmullo de las clientas que aguardaban en la cola. Paloma, mi vecina de siempre, me saludó con una sonrisa demasiado amplia. «Soledad».
¿Ya Villa a tu edad? Sola. ¡Qué locura!, dijo alargando la palabra locura como si quisiera clavarla en la corteza del pan. Sentí las miradas curiosas, los cuchicheos apenas disimulados. Compré mi barra de pan y regresé a casa con las bolsas más pesadas que nunca. En el portal 2 vecinas murmuraban: «Se ha vuelto loca gastando así». ¿A su edad? El eco de esas frases me siguió hasta el ascensor. No contesté. Cada palabra era una astilla, pero sabía que responder sería darles el banquete que esperaban. De vuelta en mi salón, el silencio era más cruel que los susurros de la calle. Doblé la ropa con calma, prenda por prenda. Una blusa que había llevado en la comunión de Arturo, un mantel manchado de tantas cenas familiares, un jersey tejido en los inviernos de mi marido. Cada pieza era una prueba de que existí, de que sostuve la casa y la familia durante décadas. Pensé: me borran dentro y ahora la calle se ríe fuera. El contraste era insoportable. Dejé la ropa sobre el sofá y me miré en el espejo. Mis manos aún firmes, mis ojos cansados pero vivos. El barrio podía que hablar, pero yo tenía mi verdad guardada como un tesoro. Esa tarde viajé a Segovia. Arturo y Encarnación me habían invitado a hablar con un tono que sonaba más a cita forzada que a reconciliación. Llegué a la casa donde Virtudes presidía la mesa como si fuera un trono improvisado. El mantel estaba perfectamente colocado. Los cubiertos brillaban, y las sonrisas eran tan rígidas como las sillas. Sentí en el aire la tensión de un juicio. Arturo evitaba mi mirada. Encarnación fingía cortesía. Me senté con el estómago encogido. Algo dentro de mí me susurraba: esto no es un almuerzo, es una emboscada. No tardó en llegar el golpe. Entre brindis forzados y frases superficiales, Virtudes alzó la voz, lo suficiente para que todos escucharan. Soledad nunca supo manejar el dinero. Gracias a Dios que Arturo y Encarnación se encargan de todo. Un silencio breve se extendió, roto enseguida por risas nerviosas, alguna carcajada que dolió más que un grito. La frase se clavó en mi pecho como un cuchillo helado. Sentí la humillación arderme en la cara, pero no bajé la mirada. Mi silencio hizo que sus palabras retumbaran más alto. Virtudes sonrió satisfecha como quien cree haber ganado una partida. Yo, en cambio, comprendí que mi fuerza estaba en no regalarle mi furia. Salí de Segovia con la cabeza erguida, caminando despacio como quien lleva consigo una promesa. En el tren de vuelta a Madrid, el paisaje se deslizaba por la ventanilla. Campos desnudos, casas dispersas, el cielo abierto. Dentro de mí una voz firme se levantaba. Que se rían ahora. Pronto serán sus propias mentiras las que los aten. El rumor del barrio era solo humo. Lo verdadero, lo que nadie veía, era el fuego que empezaba a encenderse en mi interior. Esa noche comprendí que el chisme era apenas el humo. El verdadero fuego aún estaba por venir. El teléfono empezó a sonar antes de que abriera las persianas. Primero, una vibración breve sobre la mesa del salón. Luego otra más larga como un dedo insistente, llamando a mi puerta interior. Vi el nombre de Arturo en la pantalla. Tragué saliva. Había dormido poco con el cuerpo cansado y la cabeza despierta, y ese timbre me atravesó la mañana como un cuchillo en la tela. Sonó 3 veces más. Pensé en dejarlo pasar, pero apreté el botón verde casi por costumbre, por esa memoria antigua que aún responde cuando el hijo llama. Mamá dijo sin saludo: ¿estás ahí? El eco de su voz llenó la habitación donde todavía se notaba el olor del café. «Estoy», respondí, y mi palabra fue una piedra en el agua quieta. No tardó en descargar la tormenta. «Has hecho el ridículo. ¿Te enteras? Comprar una villa así de golpe sin consultarme. ¿Qué vaya a pensar la familia? Y los vecinos Encarnación, dice que ya están comentando. Tú no puedes ir por libre, mamá». Lo dijo rápido, atropellando los límites, como quien cruza un semáforo en rojo.
En su tono había un guardián, no un hijo. Sentí que me hablaba como si yo fuera una niña que ha roto el jarrón bueno del aparador. Lo escuché en silencio sosteniendo el móvil con la misma firmeza con que he sostenido la vida. «A tu edad estas decisiones son peligrosas», añadió, y la palabra edad me golpeó más que todo lo anterior. Respiré hondo. No discutí aún. Dejé que su oleaje se estrellara contra mi orilla. Mientras hablaba, me rozó un recuerdo antiguo tan nítido que casi pude oler la colonia que usaba de joven. Arturo tendría 12 años. Una noche de fiebre yo me quedé sentada junto a su cama con una toalla fría en la frente. «Mamá, yo siempre te voy a cuidar», murmuró medio dormido. Aquella frase me sostuvo muchos inviernos. Hoy, sin embargo, su voz no cuidaba, controlaba. Y el control no es amor, es miedo disfrazado de deber. «Te lo digo por tu bien», remató como si intentara poner un lazo bonito a un paquete de reproches. Por dentro me dolió. Por fuera mi orgullo se enderezó como una columna que vuelve a su sitio. Me di cuenta de que el verdadero cumpleaños que estaba ocurriendo no era el de los años, era el nacimiento de mi frontera. «Arturo», dije despacio, probando el peso de cada sílaba. «Eres mi hijo, no mi dueño». Hubo un silencio breve, al otro lado un vacío que cortó la respiración. «No me faltes al respeto», replicó elevando la voz. «He llevado tus papeles, he hablado con bancos, he dado la cara». Sonreí sin que se notara en mi tono. «Has hecho cosas que te pedí y otras que te convenían. De lo primero, gracias. De lo segundo ya me ocupo yo». El crujido de mis propias palabras me sorprendió. Eran sólidas sin temblor. «No puedes colgarme así», gritó. «Tenemos que hablar en serio ahora». Y entonces comprendí que había llegado el momento de elegir entre la paz de siempre, esa paz que me borraba, y una paz nueva que dolía al principio, la de poner fin. Hoy no dije y colgué. Mis dedos viejos y firmes pulsaron con calma la opción de bloquear. Fue un gesto pequeño, limpio, sin dramatismo. El teléfono quedó mudo como si por fin hubiera aprendido a respetar la casa. Me quedé mirando la pantalla negra y supe que el silencio no era vacío, era un cuarto recién pintado, una habitación para mi dignidad. El corazón me latía en el cuello. El salón con sus plantas discretas y la luz de marzo, filtrándose por las cortinas, se agrandó un palmo. Me senté en la silla de siempre, la de las tardes de costura, y apoyé las manos sobre la mesa como quien reza sin palabras. La primera punzada llegó después, inevitable, un dolor fino de esos que recuerdan que el amor deja marca. Bloquear a un hijo no es una victoria, es una frontera que sangra. Caminé hasta la ventana. Chambery seguía con su música de coches y pasos. En la panadería Paloma sacudía migas del mostrador. Pensé que la calle hablaría como siempre, que Encarnación agitaría el agua con cucharas de metal, que Virtudes encontraría un modo de convertir mi decisión en rumor. Me preparé un té. El vapor formó una nube en el aire y escribí con el dedo en la mesa un surco invisible basta. Si Arturo no podía escuchar mi silencio, sentiría su peso. No iba a explicar mi vida como una contable que rinde cuentas. No otra vez. Guardé el teléfono en un cajón junto a las cartas de mi marido y un manojo de llaves que ya no abren nada. Respiré más hondo. Noté el temblor retirarse de los hombros. Saqué mi cuaderno y con letra pausada anoté la fecha 21 de marzo. Hoy aprendí a no responder al grito que me borra. No sabía qué vendría después, pero presentí el oleaje llamados desde otros números, mensajes en todos los tonos, el barrio repitiendo frases prestadas. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, mi casa sonó a casa. Esa noche mi silencio sonó más fuerte que sus gritos.
Llegué al salón alquilado a las 6:20, con el atardecer pegado a los cristales como un aliento frío. Arturo y Encarnación habían dispuesto una mesa larga, botellas de agua y bandejas con galletas que nadie tocaba. Virtudes ocupaba la cabecera erguida con ese gesto de misa mayor que convierte cualquier reunión en tribunal. Había primos y cuñados. Todos evitaban mirarme demasiado. Olía a ambientador barato y a nervios. Puse el bolso junto a mí y respiré hondo. Arturo habló primero. Golpeó con los dedos la mesa marcando el compás de una sentencia. «Mamá, gracias por venir». Quiso sonar cordial, pero la mandíbula le traicionó. «Lo mejor es aclarar asuntos. Tus decisiones recientes están desestabilizando a la familia». Encarnación asintió con gesto breve. «Has actuado impulsivamente». Añadió: «Comprar una villa a tu edad sin consultar nos deja en mala posición». Varias cabezas aprobaron en silencio como si alguien hubiera repartido un guión. Yo no respondí. Apoyé las manos sobre el bolso. Dentro la carpeta azul respiraba con mi propio pulso. Virtudes se inclinó hacia adelante gozando del silencio tensado. Una verdadera matriarca dijo: «Apoya a sus hijos. No presume. A tu edad, Soledad, se piensa en el bien de los tuyos». Noté asentimientos automáticos. Encarnación dejó el móvil boca abajo como un sello. Una prima murmuró: «Eso es sin mirarme». La palabra matriarca me rozó como cuchillo sin filo. «Qué honra», pensé mirando las botellas alineadas como soldados. La honra que protege a quien borra, no a quien fue borrada. Arturo continuó: «Te queremos, pero te estás comportando de forma egoísta. Papá siempre nos enseñó a decidir juntos. En su juntos había una puerta que solo se abría hacia adentro. A mí me dejaba en el rellano. Me cruzó un cansancio antiguo, no del cuerpo, sino del alma, la fatiga de ser explicada por otros». El murmullo se alzó. Virtudes remató: «Nunca supiste manejar el dinero. Gracias a Dios, Arturo y Encarnación están para llevar las cuentas. Eso te protege». Risas cortas, tapaderas mal puestas. Mi cara ardió. Vergüenza sí, rabia también. Pero mi voz siguió sentada hecha a mi lado, pidiéndome paciencia. Esta guerra se libraba con cuchillos de porcelana, brillan sin mancharse. Observé las manos de Encarnación, impecables uñas perfectas. En cada dedo había una afirmación no pronunciada control. La escena rozó el ridículo cuando Encarnación mostró en su pantalla un par de fotos de Segovia como si fueran prueba de amor filial. «Estamos siempre», dijo. «No fallamos, pero no puedes hacer cosas que nos dejen mal». Un primo comentó: «¿Es que Facebook?». El aire se volvió denso. Conté hasta 8 para respirar como me enseñó la fisioterapeuta cuando me dolía la espalda. El dolor, si se acompasa, duele menos. Decidí que ya estaba dicho todo lo que ellos sabían decir. Abrí el bolso con el cuidado con que abría las cartas de mi marido. La cremallera sonó clara. Saqué la carpeta azul y la coloqué delante de mí sin prisa. Al principio nadie la miró. Sus ojos seguían persiguiendo el sermón propio. Deslicé el primer documento, la escritura de la villa con mi nombre completo, fechas, sellos, firmas. El papel parecía tener espaldas. No hice discurso. No elevé la voz. Empujé la escritura hasta el centro de modo que Arturo tuviera que verla al levantar la cabeza. «Esto es mío», dije, y mi frase fue una línea recta sin adjetivos. Firmado y sellado. Mi silencio nunca fue debilidad. Silencio cayó con peso de campana. Nadie aplaudió. Solo hubo un segundo en que los fluorescentes parecieron apagarse. Virtudes abrió la boca y no encontró aire. Encarnación acercó el documento con 2 dedos. Hubo entonces un pequeño movimiento de placas. Un tío que casi no veo desde Navidad carraspeó y dijo sin mirarme: «Si este era a su nombre, poco más hay que decir».
Nadie lo secundó, pero el comentario quedó flotando, como una ventana abierta en una habitación cargada. Pensé en cuántas veces había callado para no molestar, en cuántas listas de la compra escribí velas pan paciencia para sostener una paz que siempre me exigían a mí. Miré a Arturo con una ternura que ya no dolía. Seguía siendo mi hijo, pero ya no podía custodiar mi vida para que la suya pareciera en orden. Comprendí que mi decisión no lo expulsaba, lo invitaba a tratarme como adulta. El salón hizo un ruido pequeño, el crujido de una silla, una tosecita, el chasquido de una botella. A una vecina se le cayó un bolígrafo. Nadie dijo, «Perdón, tampoco felicidades, no lo necesitaba». Lo que yo necesitaba estaba ahí, mi decisión, mi nombre, mi derecho. No os pedí permiso. Añadí porque no era vuestro. Me levanté. Guardé la escritura en la carpeta y la carpeta en el bolso, como quien recoge una vela, tras iluminar un cuarto entero. Arturo alcanzó a decir «mamá», pero la palabra se quedó sin dueño. Encarnación pálida buscó instrucciones en su teléfono. Virtudes apretó los labios ofendida por una herejía sin nombre. Me puse el abrigo. El pasillo hacia la puerta fue más corto que a la llegada. Al pasar vi mi reflejo en el cristal, una mujer en pie con canas y pulso firme. Abrí. El aire de la tarde olía a lluvia lejana y a pan. Dije buenas tardes como quien cierra un libro. Por primera vez, temblaron sus voces, no la mía. Amanecí en la villa con un silencio distinto, más ancho que los pasillos recién pintados. Abrí las contraventanas y el olor a romero húmedo subió desde el jardín mezclado con la cal viva de los muros. Puse agua a hervir y me serví café en una taza que todavía no tenía historia. El eco de mis pasos me recordó la reunión del día anterior, sus miradas afiladas, mis papeles sobre la mesa, la respiración contenida del clan. Aquello había sido una victoria, sí, pero también un destierro voluntario. Me senté en el escalón de la entrada, el contrato doblado dentro del bolso, como un corazón de papel. «Esto es mío», repetí por dentro para que la frase se quedara pegada a estas paredes. La victoria también pesa. Es la primera carga que una lleva sola sin pedir permiso. Bajé a Chamberí para comprar pan. La Plaza a media mañana olía a croissants y a periódicos recién abiertos. En la panadería Paloma no estaba, pero sus ojos parecían haberse multiplicado en otras vecinas. Una mujer que casi no conozco me miró con sonrisa de plástico. «Ay, Soledad, qué bien te ves. Dicen que te mudas a lo grande». Otra añadió sin malicia aparente. «Con lo cara que está la luz, hay que ser valiente». Sentí ese calor en la nuca que anuncia la vergüenza. Pagué el pan y salí con la bolsa apretada contra el pecho. En la esquina 2 señoras cuchicheaban. Lo ha hecho para provocar a los hijos. La palabra provocar me rozó como una falta. Levanté la cabeza y seguí caminando. Si iba a vivir aquí, también viviría por encima de ese murmullo. El orgullo y la inquietud cabían a empujones en el mismo bolso. A primera hora de la tarde sonó el teléfono. El nombre de Arturo ocupó la pantalla como un juicio. Contesté. Su voz llegó sin saludo con ese temblor de quien cree hablar en nombre de todos. «Deja de jugar a la víctima, mamá. Estás destruyendo la familia». Oí un susurro al fondo, el de Encarnación, pauta y pauta. «¿Qué familia destruyo?», pregunté. «¿La que olvida mis cumpleaños o la que me sienta en un banquillo por firmar mi nombre?» «No entiendes», replicó. «Hay gente comentando, vecinos, compañeros míos. Nos dejas en ridículo». Pensé en las veces que yo fui el ridículo discreto para sostener su imagen. «No te debo una imagen», dije. «Te debo amor, y ya te lo di. Lo demás es tu orden, no el mío». Se hizo un silencio breve. «Estás inestable, mamá. Esto no eres tú». Me dolió porque esa frase no buscaba comprenderme sino anularme. «Precisamente soy yo». Respondí y colgué.
antes de que su tono me volviera y que pesase empequeñecer. Me quedé con el móvil entre las manos, el zumbido del salón como una colmena. Dudé si bloquearlo de nuevo. En cambio, lo dejé sobre la mesa boca abajo. Sonó al poco rato de un número desconocido. Respondí con cautela. «Soy Rosario», dijo la voz. Prima lejana por parte de mi marido. En Navidad siempre llegaba tarde y traía turrón. Ayer estuve en el salón. Sentí que me apretaba la garganta un nudo que no era llanto, era cuidado. No hablé porque me temblaron las piernas, continuó. «Pero te llamo ahora para decirte que hiciste bien. Te humillaron». La escritura fue lo único limpio en esa mesa. Me apoyé en la encimera. «Gracias», dije, y la palabra me salió áspera por falta de uso. Rosario bajó la voz. «No soy la única. Hay quien no se atreve a decirlo en alto. Si necesitas que declare cómo fue, lo haré». La promesa era pequeña y enorme a la vez. Le pedí que se cuidara. Colgué con una sensación rara. No era triunfo, era una grieta nueva por donde entraba luz. Volví a la villa al atardecer con una bolsa de naranjas y la panera medio vacía. Encendí una vela en la cocina. La llama se reflejó en la vitrocerámica como un ojo paciente. Saqué la carpeta azul y acaricié el borde del papel no por fetiche, sino para recordar que la verdad también se toca. Me serví un vaso de agua y repetí en voz baja. Quisieron borrarme, pero la verdad ya me pertenece. Afuera un perro ladró y se oyó un motor alejarse por la carretera. Me senté en el suelo del salón, espalda a la pared, y escuché el silencio sin miedo. Pensé en Arturo de niño escondiendo dibujos para darme la sorpresa el día de la madre. Pensé en Encarnación y su necesidad de control para dormir en paz. Pensé en mí que por primera vez no pedía permiso para existir. Apagué la vela con un soplo. La noche se instaló sin reproches, y yo con ella. La batalla ya no estaba a puerta cerrada. Estaba en cada susurro de Madrid. El sobre estaba tumbado en el felpudo como un pez muerto. Al abrir la puerta de la villa, el aire de la mañana traía sal y tomillo. La luz se colaba en diagonal inocente. Rompí el precinto del mensajero con la uña y sentí el filo del papel. Dentro un escrito con membrete, una petición judicial para cuestionar mi capacidad y solicitar la suspensión cautelar de la compra. En atención a la avanzada edad de la señora Irabat, decía una línea. Avanzada edad. Me preparé un café como quien arma una barricada y me senté con el documento. Leí cada cláusula 2 veces, devolviéndole el golpe con mis ojos. Me reducían a firma, no a persona. Volví a doblar las hojas, respiré hondo y marqué el número de Nieves. Mi voz, aunque limpia, llevaba un temblor antiguo. «¿Ha llegado?», dije. «Vente», respondió ella seca, eficiente. «Hoy mismo». El despacho de Nieves olía a cartón nuevo y a tinta. Ella pasó las páginas con un dedo que no dudaba. «Es agresivo, pero flojo en hechos», dictaminó. Me miró por encima de las gafas. «Van a intentar asustarte para que cedas control». Me explicó el plan como si colocara ladrillos, respuesta de urgencia, certificado médico sobre mi lucidez, historial de gestión bancaria, a mi nombre, declaraciones juradas de vida cotidiana. No tienes que demostrarles amor, solo solvencia y voluntad. Sonreí sin alegría. Lo otro ya lo di. Pues ahora dales papeles. Me puso delante autorizaciones para acceder a mis cuentas y movimientos. Firmé sin buscar permiso en nadie, ni siquiera en la sombra de mi marido. La pluma rasgó el silencio con la dignidad de un hierro bien templado. Cruzamos a la sucursal del Banco de Chamberí. El director, un hombre con corbata náutica, nos recibió con una amabilidad de catálogo. Nieves llevó la voz. Protocolos reforzados para la señora Abad. Revocar apoderamientos tácitos, alertas en tiempo real. Verificación presencial para importes altos.
El director asentía tomando notas, pero yo veía el reflejo de mi cara en la mampara pelo blanco, línea dura en la boca, los ojos aprendiendo a mandar. ¿Algún autorizado vinculado a sus familiares? Preguntó él. Ninguno vigente, dije, y sentí el suelo encajar bajo mis pies. Activamos doble factor, cerramos huecos, sellamos las rendijas por donde el miedo se cuela. Al salir, la calle parecía la misma, pero mis pasos sonaban más firmes. Los límites ya no eran enfados, eran procedimientos. Regresamos al despacho para el mapa de guerra. Auditoría forense completa, dijo Nieves, y desgranó un rosario sin rezos movimientos de los últimos 5 años posibles, transferencias inconsistentes, comparativas de gastos, quién pagó, qué y cuándo. Tomaremos declaración al notario de la villa y al médico de cabecera sobre tu autonomía. Y pediremos testimonios de cotidianeidad, vecinas, la frutera, la portera. La lucidez también se prueba con rutinas. Acepté todo. Saqué de mi bolso mi cuaderno viejo. Aquí apunto. Citas, compras, medicinas, cumpleaños. Los míos y los que otros olvidan. Ella lo ojeó y sonrió con respeto. Tu silencio. Soledad vi a convertirse en expediente. Página tras página. No era venganza, era orden. Firmé más papeles. Cada rúbrica era un paso que me devolvía el cuerpo. A media tarde hicimos una última parada breve en la gestoría para solicitar notas simples de la villa y copias compulsadas de la escritura. El funcionario me trató de señora con una cortesía que no juzgaba. Guardé los duplicados en una carpeta nueva. El cartón pesaba. Pesa la vida, no el cartón, pensé, y me entraron ganas de reír, pero me contuve. Nieves me acompañó hasta la acera. Te llamarán, quizá intenten que te disculpes. No lo hagas. Responde solo por escrito o conmigo presente. Asentí. No busco pelea, dije. Buscas respeto, corrigió. Nos despedimos con un apretón que no necesitó abrazo. El sol ya caía oblicuo y las terrazas recogían manteles como banderas tras un desfile. Al anochecer, la villa me recibió con su silencio práctico. Abrí un cajón nuevo en el aparador y pegué una etiqueta «Vida mía». Dentro, ordené por pestañas juzgado médico, banco notaría. Saqué una hoja y escribí a mano firme una frase que quería ensayar, por si me tocaba pronunciarla. No olvidé a mi familia. Mi familia me olvidó a mí. La repetí despacio, no con dolor, sino con exactitud. Preparé una tortilla francesa y la comí de pie, mirando por la ventana cómo el campo se oscurecía así que a su hora. No había música, había grillos. Lavé el plato y lo dejé en el escurreplatos como quien coloca un escudo en su soporte. Antes de dormir puse el móvil en modo silencio y dejé la carpeta azul a mi alcance como otros dejan un vaso de agua. Cerré los ojos con la sensación extraña de que, por fin, mi calma tenía estructura columna de abogada, cerrojo de banquero, y mi nombre sosteniéndolo todo. Al caer la noche mi silencio tenía columna de abogada y cerradura de banquero. El amanecer me encontró en la cocina de pie, con la palma sobre la encimera fría. El teléfono vibró como si fuese un insecto atrapado en un vaso. Respondí. Una funcionaria del juzgado. Voz clara y sin adornos pidió confirmar mi identidad y leyó la resolución de urgencia. Se denegaba la suspensión cautelar de la compra de mi villa. Quedaba señalado un acto de vista dentro de 2 semanas, y se advertía a las partes que se abstuvieran de cualquier contacto intimidatorio o coercitivo hacia mí. Cerré los ojos un instante y dejé que el aire entrara por la nariz muy despacio, como si mi propio pecho necesitara recordar el ritmo de las cosas simples. Gracias, dije. Colgué. La luz de marzo rozaba la mesa y el temblor de mis dedos se convirtió en una pulsación mansa. Por primera vez en días mi nombre no era un estorbo en papeles ajenos, estaba con todas sus letras
en una decisión que me miraba de frente. A media mañana crucé Madrid hasta el despacho de Nieves. La puerta de su sala se abrió, y su gesto fue una mezcla de rapidez y calma. Bien dijo. Aprovechemos el viento así a favor. Me senté, y ella colocó delante de mí una secuencia de carpetas delgadas, el informe de mi médica de cabecera, acreditando mi plena capacidad. El testimonio del notario que dio fe de la compra, extractos de cuentas ordenados por fechas y conceptos, una cronología de 5 marzos en los que mi nombre no estuvo en ninguna mesa. Todo esto explicó, no es revancha, es orden. Asentí. Tomé el bolígrafo. Firmé autorizaciones, cedí copias. Respondí preguntas. Cada rúbrica era un latido que volvía a su sitio. En la vista, añadió: usted no discutirá con nadie. Dirá lo justo. Los papeles hablarán. Me aferré a esa promesa como a la barandilla de una escalera larga. De vuelta a la villa, el móvil empezó a lanzar notas de voz de Arturo una tras otra como piedras golpeando la persiana. No las abrí. Seleccioné reenviar y se las mandé a Nieves, sin comentario, cumpliendo su indicación de dejar constancia y callar. Poco después, Encarnación publicó en redes una frase hueca: cuidemos de nuestros mayores cuando pierden el rumbo. No respondí. Puse agua a las macetas del porche y escuché el hilo de agua caer dentro de las jardineras. El sonido era sencillo y exacto, más verdadero que cualquier consigna. Si alguna vez dudé de mi decisión de guardar silencio, la duda se disolvió allí entre las hojas brillantes y el olor a tierra. No había grito que compitiera con esa paciencia. Entonces apareció una luz mínima, pero suficiente. Rosario, mi prima, comentó bajo la insinuación, una única línea: Soledad está lúcida y es digna. Que hable el juzgado. No eran palabras grandilocuentes ni un manifiesto. Eran un ladrillo bien colocado en un muro que empezaba a levantarse. Otras vecinas discretas reaccionaron con un corazón tímido o un ánimo. Me senté en el escalón del porche y, por primera vez en días, dejé que la espalda reposara contra la pared. El relato ya no pertenecía del todo a quien gritaba más fuerte. A veces basta con que alguien nombre lo evidente para que el ruido pierda su poder. Pasó una brisa, movió la cortina y pensé que tal vez no estaba sola en absoluto, solo había estado silenciada. Al caer la tarde repasé en la terraza la lista de Nieves, DNI, escritura, alertas del banco, impresas el certificado médico, el índice de mi cuaderno con los 5 marzos silenciados. Dentro de una funda transparente, guardé también la frase que había practicado para el juez. No olvidé a mi familia. Mi familia me olvidó a mí. No la repetiría si no hacía falta, pero su peso me enderezaba el cuello. El cielo se encendía en naranja, y por primera vez desde el sobre en el felpudo, sentí que el peso se movía de mi pecho a un expediente con espina dorsal. No era alivio completo, pero sí un reparto más justo a mí la vida. Al juzgado la tarea de medirla sin prejuicio. Antes de acostarme, caminé por la casa nueva sin encender todas las luces. Toqué el marco de la puerta, acaricié la mesa, abrí el cajón vida mía, para asegurarme de que los documentos seguían en su sitio. El miedo no desapareció, pero quedó a raya como un perro detrás de la valla. Pensé en Arturo de niño, en su promesa de cuidarme, y en el hombre que ahora gritaba en audios. Acepté la punzada y la dejé pasar. No soy tribunal para absolver ni condenar. Soy mujer para sostenerse. Apagué la última lámpara y escuché mi respiración hacerse lenta, idéntica a la marea, que a veces oigo de lejos, regular y antigua. Me preparé para la mañana siguiente con una disciplina recién despierta. Dejé falda y chaqueta en la silla, los zapatos a sus pies. Puse en el bolsillo el pañuelo azul de mi marido. Recuerdo de una lealtad que sí existió. Revisé el trayecto y una alternativa. Me hice una manzanilla.
El vapor nubló mis gafas y vi mi rostro sin vergüenza. Caminé erguida por el pasillo. Anoté 3 verbos: recordar, delimitar, elegir. Recordar para no minimizar lo vivido. Delimitar para que nadie cruce mis fronteras. Elegir para que la vejez sea decisión. Leí a Rosario. Mañana te espero en la puerta. No se lo pedí. Quizá por eso su gesto me sostuvo. Dejé que el silencio llenara la casa como un territorio propio. Por fin el peso de la prueba se sostendría donde antes se quebraba mi voz. Llegué al juzgado temprano con el aire frío pegado a la cara y el murmullo de los ascensores como un metrónomo. Fui con Nieves, paso a paso, 2 mujeres que no necesitaban alzar la voz. En el pasillo, bancos de madera, respiraciones tensas, carpetas apretadas contra el pecho. Repasamos la única frase que yo diría si el juez me preguntaba, breve, precisa, sin lágrimas. Toqué la copia de la escritura dentro del bolso. No era amuleto, era memoria. Arturo pasó a unos metros sin mirarme. La ausencia de encarnación sonó más fuerte que unos tacones. Hice un ejercicio que aprendí en viudedad: contar hasta 8, al inspirar, hasta 8 al soltar. El tiempo obedeció. Pensé en los 5 marzos sin nombre en la silla que ya no me dolía, sino que marcaba un lugar. Hoy los hechos hablarían. Hoy no vendría a pedir amor. Venía a solicitar respeto con papeles limpios. Nieves apoyó un segundo su mano en mi antebrazo. «Estamos preparadas», dijo. Yo asentí. El ujier abrió la puerta con una cortesía automática y un leve carraspeo. Entramos con la serenidad de quien llega a su propia cocina. El miedo existía, pero ya no mandaba. La sala era pequeña y clara. El juez leyó sin adornos como quien separa grano de paja. Sentí un nudo fino trepándome el esternón y lo deshice con una exhalación invisible. La resolución cayó como agua que limpia. Se confirmaba mi plena capacidad. Se denegaba la congelación de la villa. No procedían medidas de apoyo. Y las costas se imponían a quienes presentaron la petición. Además, quedaba una advertencia expresa contra cualquier contacto coercitivo. Nadie aplaudió. No hacía falta. Nieves apretó mi muñeca una sola vez, gesto de compañeras. Yo no sonreí hacia nadie. Solo enderecé la espalda y guardé los documentos en su funda, como se guarda un mantel querido. Mi voz, que tantas veces se quebró en pasillos familiares, ya no era necesaria. Había sido sustituida por párrafos firmes. Recordé a mi madre diciendo que la justicia tarda, pero llega, si una se mantiene en pie. A un lado, Arturo fijaba la vista en el suelo. Al otro, un reloj marcaba el minuto como un péndulo obstinado. Yo respiré de nuevo contando 8 y 8, y noté cómo el temblor de mis manos cedía. El ujier anunció el siguiente asunto y salimos. En el pasillo el mundo siguió andando, pero dentro de mí se enderezó una viga. No había triunfo teatral, había orden. Caminamos hasta un café en Plaza de Castilla. El sol entraba oblicuo y volvía oro el polvo suspendido. Pedí un cortado y tostada con aceite. El ritual sencillo me ancló. Nieves desgranó los siguientes pasos con su hilo de acero. Mantener alertas en el banco, no responder a provocaciones, documentar cada mensaje, pedir ayuda terapéutica si el cuerpo lo necesitaba. Yo asentí sin defensas. La fortaleza también es método. Rosario escribió desde el móvil, digna como siempre. Ya está. Le respondí con un corazón y un gracias. Brindamos con café a nuestra manera por todas las mujeres que llegan a juicio después de una vida de servicio. Pensé en la palabra honor, tan gastada en bocas ajenas. Hoy recuperaba su peso justo, discreto, útil. Pagamos y salimos. El viento movía las bufandas de la gente, y yo, por primera vez, en mucho tiempo no tenía prisa. El miedo se había encogido lo suficiente para guardar en un bolsillo.
Miré a Nieves y le dije que aquella carpeta no era un arma, sino mi llave. «Exacto», respondió. «Y las llaves se usan sin pedir permiso». Reímos bajo 2 segundos como si liberáramos aire de una válvula. Tomé una servilleta y anoté: respirar, registrar, no explicar. Era mi nuevo catecismo. A mediodía regresé a la villa. El cielo tenía un azul lijado por nubes. Abría la cancela cuando vi a Arturo solo con un sobre. Se acercó despacio. «Mamá», dijo sin borde. Me tendió las llaves que un día le presté y una carpeta con copias. Balbuceó una disculpa, había confundido control con cuidado y permitido que otros hablaran por él. Le escuché sin rescatarlo. Le di las gracias y marqué límites sin acceso a mis cuentas, visitas con aviso por escrito, y la necesidad de buscar ayuda para aprender a no herirme. No nos abrazamos, no por crueldad, sino por higiene. Él asintió, miró la terraza y musitó: «Lo intentaré». «Hazlo», respondí. Se marchó sin teatro. Vi su espalda alejarse y supe que la reconciliación no se decreta, se trabaja. Al atardecer puse la mesa en la terraza. Saqué una vela de cera de abeja, una foto mía con 20 años, un plato con tarta de Santiago, y coloqué a mi lado una silla vacía. No era un hueco, era una invitación futura. Encendí la vela. Su llama se sostuvo como un pulso. Dije en voz firme: «Mi nuevo rito cada 15 de marzo, celebraré mi vida con quien venga en paz, y si nadie viene brindaré conmigo. Mi silencio ya no es herida, es frontera iluminada». Pensé en la palabra casa. Esta lo era por fin. Escribí en una tarjeta que guardé en el cajón de la vajilla: «Para quien llegue con respeto hay sitio». Miré la silla abierta y sonreí sin testigos. Si un día Arturo llamas a la puerta con otras palabras, sabrá dónde sentarse. Si no, el mar seguirá marcando el compás de mi aliento. Apagué la vela con los dedos humedecidos y el humo dejó un aroma dulce. Envié a Nieves un mensaje: «Gracias por poner columna a mi silencio». Respondió al instante: «La columna eras tú». Reí sola. Acomodé la escritura en la mesilla no por miedo, sino por gusto. Antes de cerrar, dije en alto: «Que la silla abierta sea promesa, no abismo». Hoy desde mi silla abierta os digo: el honor familiar no se defiende con gritos, sino con límites claros. Las tradiciones nos abrigan si no borran a nadie. Aprendí que el silencio no es sumisión, es pausa para elegir cómo vivir. Cread un pequeño rito que os recuerde quiénes sois. En cada fiesta familiar preguntad: ¿quién falta en la foto, quién falta en la palabra? Si alguna vez os sentisteis invisibles, ¿qué gesto os devolvió la dignidad? Contadme. Si esta historia te tocó, deja un 1 o dime de dónde nos escuchas. Si no, dime por qué. Y no olvides: si te gustó esta historia, suscríbete al canal para seguir caminando juntas. Yo pondré la silla abierta lugar de respeto, no de olvido. Aquí.